James Barús. Entre generaciones, oh, oh. Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de Christopher James Barús, sean bienvenidos a esta edición del programa Entre Generaciones. Mi nombre es Omar Juárez y aprovecho para disculpar a Christopher que tuvo que viajar de imprevisto, entonces vamos a estar aquí acompañándonos el día de hoy en este programa que ustedes ya saben que siempre abordamos temas desde una perspectiva generacional para traer perspectivas distintas sobre distintos temas. El día de hoy, miércoles, ya saben que es un poquito más tranquilo, es un poquito más relajado y vamos a hablar del regreso a clases. El lunes regresamos a clases ya a nivel primaria, kinder, secundaria, inclusive universidad, y hemos tenido varias vivencias a lo largo de esta semana, y es por eso que el día de hoy vamos a platicar con 3 invitados, 3 amigos que nos van a platicar su experiencia. En primer lugar nos acompaña, representando a la generación Baby Boomer, quien es docente de la Universidad La Salle, el maestro Kurt Kisling. Kurt, ¿cómo estás? No tenemos a Kurt todavía, hubo problemas técnicos ahí, pero tenemos representando a la generación X, a Abril Torres. Ella es miembro de la sociedad civil y madre de familia. Abril, buenos días, ¿cómo estás? Hola Omar, buenos días. Muy contenta de estar aquí acompañándolos y de platicar con ustedes. Para que nos platiques tu experiencia, ¿cómo te ha ido? Si aún conservas la cordura en este regreso a clases. Y representando a la generación Centennial, quien es todavía universitaria en la Facultad de Derecho, Andrea Frías. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y en lo que vamos viendo aquí, que anda con el maestro Kurt, que ya nos está escribiendo, vamos a echarle una llamadita por teléfono, se me hace que es más fácil. Ahí se integra el maestro Kurt Kisling, pero mientras vamos a entrar en el primer bloque, que es el regreso a clases. ¿Cómo hemos vivido el regreso a clases? Andrea, platícanos cómo has vivido el regreso a clases. Híjole, estuvo súper, bueno, o sea, es que no es culpa de nadie, ¿sabes? Nada más que la situación pues está cansada, está difícil, está tediosa. Es totalmente diferente, este es mi penúltimo semestre de la universidad y pues sí hizo falta volver, entrar, ver a mis compañeros, ponerme a platicar. Ahora pues el semestre es sentarme, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y estar viendo nada más el teléfono o la compu. Entonces te digo, sí está tedioso, yo sé que no es culpa de nadie, pero pues sí estuvo, pues no se sintió un regreso a clases. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, 4 horas, ¿todos los días? Sentadotas. ¿Y Abril? Yo ya llevo optativas, entonces nada más voy de lunes a miércoles. No, pues tú ya estás en la parte fácil del cierre de la licenciatura. Abril, Sí, pobrecitos. Bueno, pues no, yo platícanos. esta parte de mi vida, perdón. Adelante, platícanos la perspectiva desde los papás. Sí, no, totalmente. Yo a esta parte de mi vida la llamo administrando el caos, porque realmente ha sido brutal. Tuvimos un cierre del ciclo anterior muy complicado y ahorita, bueno, fue entre ir preparando que la lista de útiles, que el espacio donde los niños iban a estar haciendo sus actividades, desde el espacio, las tecnologías, que si la computadora, que si iban a conectar la televisión, en qué horario, hay que adaptar las televisiones, o sea, había 1000 temas y la información era muy escasa. Los mismos profesores no tenían todo, no sabían cómo iba a funcionar, entonces sí fue complicado. Entonces por eso yo lo resumo en esta frase: estamos administrando el caos. Administración del caos, me gusta el concepto. Ya tenemos en línea telefónica al maestro Kurt Kisling. Maestro, ¿cómo está? Aquí con algunos detalles técnicos, pero bien, afortunadamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, también gracias, maestro. Qué bueno. Justo estamos hablando de cómo hemos vivido el regreso a clases. Platícanos usted cómo le ha ido en estos días de regreso a clases. Bueno, yo pienso que una de las características en donde nos agarró a todos por sorpresa
todo este cambio, todo este mare magnum que trajo consigo y trae consigo la pandemia, pues bueno, de alguna manera nos ha complicado la existencia, ¿sí? Pero muchas de las instituciones se han ido más o menos organizando, han logrado de alguna manera mejorar, perfeccionar lo que en el semestre anterior quedó medio improvisado, medio complicado, ¿sí? En este ciclo, pues bueno, de alguna manera las cosas se han ido perfeccionando y se ha ido mejorando un poco. No es fácil, evidentemente, el cambio, es bastante complicado, ¿sí? Pensar en volver pronto a las aulas, pues de alguna manera a mí se me hace una apuesta un poco arriesgada, ¿sí? Pero hay una serie de factores que afectan e influyen de manera directa, primero por la capacitación del personal académico, ¿sí? La sorpresa de haber tenido que implementar rápidamente todo este manejo a través de plataformas, ¿sí? Y el dar clases de manera virtual, pues bueno, es un cambio al que la mayoría de los académicos pues tenemos que procurar incorporarlos, ¿sí? Algunos son analfabetas tecnológicos totales, otros no lo somos tanto y otros que son unas truchas en ese sentido y se manejan perfectamente bien. ¿Qué cambió? Muchas de las instituciones han capacitado al personal en el manejo de plataformas y redes sociales. Lo que pasa es que muchas veces también el personal o los padres de familia pues no han querido incorporarse o no han querido entrar o no han sabido cómo entrar al manejo de las plataformas. No solamente la clase virtual, que sería uno de los componentes, sino el manejo y administrar la plataforma, por ejemplo, que manejamos casi todos, la plataforma Moodle, en donde pues ahí dejamos tareas, dejamos información, presentamos exámenes, dejamos elementos que el alumno puede consultar de manera directa sin necesidad de estar perdiendo tiempo de acudir a otras instancias, ¿sí? Perdón, maestro. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué cambió? Cuando empezó la pandemia, en lo que pareciera ya muy lejano, febrero, marzo, estábamos Sí. preocupados por el cierre del ciclo en curso. Recuerdo algunas entrevistas con funcionarios del sector de educación que decían, bueno, pues lo pesado del ciclo ya pasó. Con suerte cerramos lo que queda, ya como quiera ahí le hacemos poquito al juego. Intentaron implementar esta estrategia de aprende en casa. No sé si funcionó, no sé si no funcionó, pero creo que este nuevo ciclo ya viene presentando nuevos retos, ¿no? Nuevos desafíos. Quiero pensar que algo ha cambiado tanto en el sector de la educación superior como lo es la universidad. Quiero pensar que, por ejemplo, a Andrea ya le dan clases un poquito más entretenidas o que a los niños de abril ya no sufren tanto por el tema de las tareas. ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo creo que sí, Sí, empezando por la forma, ¿sí? Por la forma. El involucramiento que, no me refiero al caso de Abril ni ninguno en particular, pero en general muchas veces ha habido una desconexión entre el trabajo de los papás en relación a la educación de los hijos. Y este ciclo o esta pandemia pues también nos ha obligado a muchos padres de familia pues a tener que ser copartícipes de manera directa de alguna manera en la supervisión, en el apoyo, etcétera, de sus hijos en el proceso educativo y formativo, ¿sí? Perfecto. Abril, ¿has notado algún cambio? Sí, mira, yo creo que el ciclo anterior tomó a todo mundo con las manos en la puerta. Obviamente nadie esperaba una pandemia donde se tuviera que modificar tan radicalmente el método educativo. Entonces, pues los maestros básicamente tuvieron que improvisar. Cada quien usó las herramientas que tenía a la mano para, como bien dices, el ciclo ya estaba transcurrido en 3/4 partes, solamente había que concluirlo. Entonces fue caótico y los maestros, yo les reconozco la verdad el esfuerzo que hicieron para poder cerrar el ciclo. Ahorita, bueno, ya tuvieron el periodo vacacional donde pudo haber planeación, donde tuvieron muchísimas reuniones, capacitación, etcétera, y se nota que se está haciendo un gran esfuerzo para que los alumnos, el alumnado, pueda tener mejores resultados. Sin embargo, lo que comenta el maestro Kurt es cierto, o sea, yo creo que ahorita todo lo que se está
evidenciando es la gran brecha que existe entre las familias, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad y todas las facilidades que incluso yo he visto en los grupos de madres de familia que contratan tutores para que les estén dando acompañamiento a los alumnos durante las clases que se están transmitiendo. Y hay otras personas que no tienen esta posibilidad. Hay personas que salen a trabajar, que los niños se están quedando solos en casa sin ninguna supervisión. Y no es porque el padre de familia no quiera, sino porque esa es su realidad. Su realidad es que tiene que salir y conservar el trabajo porque aparte estamos en una crisis económica brutal. Entonces, creo que esta brecha es digna de análisis porque sí, la verdad es que se está quedando rezagado una parte importante de los 30 millones de alumnos que existen en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias, Abril. Andrea, no se me olvida, ahorita regresamos contigo, pero vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. Estás entre generaciones. Regresamos a Entre Generaciones y estamos hablando del regreso a clases. Algo que de entrada siempre es difícil regresar a clases y creo que en este preciso momento de la vida es un poquito más complicado. Y nos quedamos platicando con Andrea. Andrea, ¿has visto algún cambio del ciclo pasado a este? Sí, la verdad es que sí. A mí los licenciados que me han dado clase como que ya están más organizados, como que ya sabemos dónde tenemos que ponerle atención. Lo que sí es que, por ejemplo, hablando yo de la universidad, yo sí siento que la UASH pudo haber, bueno, yo estando en la UASH, pudo haber hecho un programa para que los licenciados, los maestros, los doctores, todos los que dan clase, pudieran tener una plataforma estable donde poder dar clases. A mí me tocó que yo tenía clases en Google Meet y luego también tenía clases en Zoom y luego me tenía que cambiar en uno y me tenía que cambiar en el otro. Está más tedioso y los leaks no le entienden exactamente, pues, a todos, ¿sabes? Unos nos decían, yo le entiendo más a esta plataforma, yo le entiendo más a la otra plataforma, pero aún así batallaban. Yo siento que tuvieron mucho tiempo la UASH y aparte, pues, cobraron. Entonces siento que podían haber hecho una plataforma que fuera más fácil para todos, tanto alumnos como maestros. Una plataforma donde, no sé, igual te podían dar las clases y podías meter tus tareas y todo el show, porque te tienes que meter a varias cosas. Yo viéndolo como universitaria, ¿sabes? También al principio, cuando entré a las clases, yo ya tenía mi horario, yo ya sabía quiénes eran mis licenciados, pero pues cómo me comunicaba con ellos. O sea, ya andábamos preguntando en los grupos de que, oigan, ¿alguien sabe algo de este leak o así? Porque pues realmente pues no tenías cómo comunicarte, o sea, cómo los vas a ver, cómo vas a saber cuál era el grupo de WhatsApp, cuál era el grupo de Google Meet. Entonces yo siento que sí pudimos haber agilizado un poquito más eso, pero hablando en licenciados, se están rifando. Todos entendemos que para nadie es fácil, te digo, duro muchísimas horas sentada viendo nomás la tele y digo la compu y el teléfono. Sabemos que no es fácil tampoco para ellos también tienen vida, tienen a su familia, tienen su trabajo, no debe ser nada fácil, pero si se están rifando, pues están poniéndole muchas ganas y se nota, al menos en mis clases se nota. Mis licenciados están poniéndole mucho empeño y se están preocupando porque aprendamos. Entonces sí se los quiero aplaudir y también a los alumnos, pues no es fácil para nadie, nadie estaba acostumbrado. No es fácil para nadie y hablemos de los retos. Digo, el reto, no hablemos del reto para la Secretaría de Educación Pública o para la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Hablemos de los retos para los padres de familia. Abril, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado en esta administración del caos? Definitivamente el lograr la motivación de los niños. O sea, es importante para el estudiante, yo creo en términos generales, nos vamos desde kinder, primaria, secundaria, bachilleres y universidad. Un elemento que siempre, y desde antes de la pandemia, cuando se hablaba de educación a distancia, había gran deserción. ¿Por qué? Porque faltaba el factor de motivación. Entonces yo creo que este elemento para nosotros como padres de familia es muy complicado sustituir a esa labor que realizaba el maestro en la clase, ¿no? Que aparte tiene todas las herramientas pedagógicas para motivar a sus alumnos, para lograr que realicen y alcancen sus metas, la competencia que se da entre compañeros, la competencia sana. Entonces, todos estos elementos ahorita no existen. Entonces, nosotros estamos trabajando con herramientas que no conocemos, con las que no estamos familiarizados, que están en etapa experimental en su mayoría y es frustrante, es complejo, es muy retador.
Y sin embargo también es muy emocionante porque entendemos que se está construyendo algo. Esta discusión que estamos teniendo ahorita se está llevando a nivel mundial, porque hay países que incluso que van más avanzados en la pandemia y que ya están hablando de un segundo rebrote y están analizando si vuelven de manera presencial o no a clases, están teniendo este debate y se están dando cuenta de esta brecha y de estas limitantes. Entonces la educación está en construcción y se está sumando a la cuarta transformación que vive en materia tecnológica, la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, el vivir, el ser parte de eso es emocionante, sin embargo no deja de ser retador, el toparnos con todos los jóvenes también son parte importantísima de lo que está construyendo los maestros, el padre de familia, la sociedad, las autoridades. Entonces, pues es histórico y hay que verlo desde ese punto de vista y ver, dotarnos de herramientas, hacernos de aliados y ver cómo sacamos esta importante encargo. Tocas un punto bien importante, Abril, la motivación. Maestro Kurt, ¿cómo hacer? Digo, sabemos que en todos los niveles la motivación es un tema importante, ¿no? Es poca Sí. la gente a la que le gusta la escuela y creo que es todavía menos a la que le puede llegar a gustar la educación en esta nueva modalidad. Y la motivación es un tema muy importante. Maestro, ¿cómo hacer para motivar a los estudiantes de todos los niveles? Bueno, si vamos a la raíz de la palabra motivación, es motor, es poner en funcionamiento, es hacer que algo empiece a operar, empiece a moverse. La raíz etimológica, digamos, de la palabra motivación viene de motor, ¿sí? Poner en movimiento las distintas fuerzas. Son muchos aspectos, ¿sí? Un elemento, por ejemplo, que no podemos dejar de lado es la incapacidad del Internet en general, de las empresas que se dedican a proveer el sistema. ¿Sí? Son muy escasos, venden un producto que realmente no corresponde a las expectativas de lo que ellos mismos dicen que hacen. ¿Sí? Uno compra un computador o tiene un computador, compra un sistema de Internet que se supone que tiene una velocidad endemoniada y resulta que a la hora de la hora pues no opera y no funciona correctamente. Cuando un chico entra a la plataforma y ve que se cae, no entra, todo el mundo empieza a tiritar y no hay la claridad en la voz, etcétera, pues bueno, evidentemente ahí se está demostrando una falencia que habría que mejorar, y el Estado, en ese sentido, el Estado, me refiero a cualquier nivel de gobierno que tolera y fortalece y permanece y autoriza que estas empresas funcionen, pues les exigen lo que deben entregar. Uno. Dos, la parte motivacional en términos de las herramientas y los instrumentos. La herramienta no es solamente la clase del maestro frente a la pantallita de la plataforma que se haya elegido. Las plataformas tienen, o las instituciones tienen una plataforma Moodle, que es donde descansa y se deposita toda la información que cada maestro maneja de manera individual. Y ahí es donde el alumno se comunica con el maestro, incorpora elementos, tareas, archivos, preguntas, cuestionamientos, etcétera, ¿sí? Entonces, también el manejo de las plataformas por parte de quienes formamos parte del proceso es importante. En la universidad esto es obligación fundamentalmente del alumno y del maestro de aprovechar y de poner en funcionamiento ese tipo de herramientas. La plataforma la tenemos todos cuentan con las plataformas. Y las primarias, secundarias y prepas, o por lo menos secundarias y prepas, sí tienen muchas instituciones su plataforma Moodle. Hay una que es muy elemental, que es básica en términos de que no tiene costo, y otras que son mucho más desarrolladas. Bueno, cada quien tendrá lo que puede, pero todos podemos accesar a ello. También existe la motivación institucional y de quienes formamos parte de las instituciones de capacitarnos, de querer formar parte de ello para poder poner en movimiento al alumno. ¿Sí? Una plataforma te puede plantear una enorme cantidad de elementos. Yo pienso en los chicos de primaria, tú les presentas algo en la pantalla, los haces pensar, los haces especular, los puedes poner a jugar y a sacar una serie de conclusiones, haciendo experimentos virtuales a partir de la pantallita de la computadora. ¿Sí? Maestro, perdón, pero aquí quiero preguntarle a Andrea. La universidad es una parte bien importante de nuestras vidas y más, no quiero hablar de mi experiencia universitaria, pero más allá del conocimiento que pudiéramos adquirir, es muy importante el convivir con nuestros amigos, porque ahí muchas veces es donde está la motivación
para ir a la escuela todos Claro. los días. Bueno, pero Y ¿quién ahora, dijo que no se puede convivir Claro. o compartir en la plataforma? eh, Obviamente no a nivel Pero presencial, no es pero a igual. nivel temporal No es lo siguen, mismo ir a siguen tirar las el relaciones. chisme ¿Cómo? Andrea, y adelante. tirar cotorreo en el lobby. O sea, yo extraño mucho mi lobby de la escuela. O sea, el lobby de derecho era una cosa fabulosa. Tú entrabas, es más, hasta irte guapísima a la escuela, los chavos guapísimos, entrar. O sea, es que es una cosa que no estoy viviendo. Y nadie. Entonces, o sea, uno tiene, como tú dices, es parte de, o sea, es parte, las horas libres, te vas y cotorreas con tus amigos, o sea, te vas a comer, te vas a tirar, no sé, o sea, X, lo que sea. Y llegas a la escuela y vas por tu café al Bernardi, o sea, todo tiene que ver. O sea, la verdad, yo sí Sin extraño mucho publicidad. ver a mis amigos y ponernos a platicar, hasta platicar con los licenciados, o sea, yo me tocaba que estabas en el lobby y te ponías a platicar con ellos de qué onda ni cómo le está yendo en la escuela y así, y está muy padre, o sea, nada como el contacto humano, pues, Y la porque sí, o sea, pregunta los es, veo por Andrea, plataforma, pero pues no, ¿y ahora cómo te motivas para entrar a tus clases? no existe, no te creas, pues, porque tengo que entrar, no sé, Ok, no es hablemos, lo mismo. antes de la motivación, ha habido, he escuchado diversos comentarios de personas que están en este proceso de la educación, inclusive, pues, dentro de mi propia experiencia, ¿trabajamos más como docentes en la modalidad virtual o en la modalidad presencial, Kurt? En la modalidad virtual, Perfecto. porque tienes que dar la clase, tienes que revisar la plataforma, encomendar trabajos, revisar los trabajos, contestarle a los alumnos, en la incorporación de una serie de herramientas que se te van planteando o cuestionamientos en las herramientas que tú estás manejando que te obligan a mejorar. Tú tienes tu material, presentaciones específicas de tus cursos y de repente por la misma característica del sistema que estamos manejando en la actualidad, pues lo tienes que adaptar, te tienes que poner en esa circunstancia y en esa nueva situación. El trabajo es increíble. Ahora, nosotros tenemos relativamente pocos alumnos, en el caso mío en particular, pero por ejemplo, yo no quiero pensar en otras instituciones donde el grupo tope son 50 alumnos. Imagínate que por 50 alumnos tengas que entrar 3 veces por cada uno a cada clase durante la semana. Son 150 incorporaciones por 5 o 6 grupos, pues estamos hablando de 1000 ingresos a la plataforma para hacer actividades específicas para tu actividad docente. Entonces, es muy fuerte el trabajo. Entonces, Por eso trabajamos más como muchas veces docentes. se deteriora el trabajo del académico pensando que es regar, abrir la pantalla, mirar la pantalla y soltar la información. No, hay un soporte, hay un respaldo, hay años de trabajo que Hay se están plasmando. Así es. Maestro, vamos a dejarlo ahí por el momento, porque Ujú. quiero preguntarle a Abril. Tradicionalmente, pues el trabajo de los padres de familia es ayudarle a los hijos con la tarea cuando sea necesario, ¿no? Y ahora que con esta Sí, nueva modalidad, digo, independientemente de las herramientas que pone a nuestra disposición, tanto la Secretaría de Educación Pública como la misma escuela de los hijos, ¿trabajas más ahorita como mamá en la educación de tus hijos o es menos? no, sí, es 20,000 veces más. O sea, la sociedad está organizada de tal forma de que los padres de familia, si bien siempre fue deseable que participaran, como bien dices tú, en la revisión de tareas, en los aprendizajes del día, etcétera, en la realidad era complejo alcanzarlo, porque son varios hijos, son muchas horas de trabajo. En México es de los países que más horas trabajan las personas. Entonces, todos estos elementos estaban diseñados para que el padre de familia en realidad no participara muchísimo, salvo alguna supervisión de acercamiento con los maestros, cómo va mi niño, las calificaciones, etcétera. Ahorita el padre de familia recibiendo nuevamente una carga importante y bien, está bien porque ahorita se está desarrollando un nuevo modelo donde definitivamente los padres de familia no queremos estar excluidos y es enriquecedor estar
sentados con nuestros hijos, viendo sus contenidos, viendo su forma de aprender, conociéndolos en otro aspecto que quizás no habíamos tenido la posibilidad de vivir. Entonces, sí es enriquecedor, sin embargo, por supuesto que el trabajo se... Mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, por ejemplo, en el caso de mi niña que estaba en el ciclo anterior, la maestra te pedía un trabajo que tenías que subir diariamente a través de Facebook. Y luego el maestro de educación física decía que él la evidencia la quería a través de correo electrónico y que se tenía que mandar los viernes con ciertas características, tal. Y luego la maestra de informática te decía que ella prefería que lo hicieras por WhatsApp y que se lo mandaras, tomaras fotos a cada hoja de cuaderno y se los mandaras. Y luego estaba la maestra de música que ella prefería un video, que esa, a mí me lo van a mandar por correo también. Entonces fue de veras para que se te volara la cabeza. Fue una carga compleja, pero entendemos que es porque todo esto está en construcción. Entonces, no es únicamente el contenido educativo sobre lo que se está trabajando, sino estamos construyendo todo un modelo, ese es un trabajo adicional, entonces, que se ve reflejado, por supuesto, en horas prácticas de trabajo. Muchas gracias. Andrea, en la Facultad de Derecho, tradicionalmente, digo, desde mi experiencia muy personal, no era tanta la carga para el estudiante, ¿no? Digo, a lo mejor fui a una universidad distinta a la que fueron mis compañeros de generación, pero yo recuerdo que no era tanto el trabajo ya una vez que salías de la facultad. ¿Y ahora cómo te está yendo? Pues fíjate que son más tareas. O sea, te digo, ahora los licenciados como que en un afán de que la gente pueda como que entender más, sí te encargan un poquito más de tareas, te encargan de que te pongas a leer un poquito más antes de la clase, te preguntan, o sea, te están más haciendo que participes más, ¿me explico? Y sí, es verdad, o sea, yendo a clases era muy tranquilo, lo difícil realmente eran los parciales y los finales, o sea, te tenías que poner a estudiar. Ahí era donde se te cargaba un poquito más, no tanto en las clases, pero te digo, ahora sí lo están haciendo un poquito más participativo. Los licenciados se están poniendo las pilas muy cañón, entonces siento que ahora no que esté pesado, pero sí está un poco más de que te tienes que poner las pilas. ¿Funciona? ¿Sientes que estás Sí, aprendiendo sí, la más verdad es ahorita que que sí. antes? Sí, no, el semestre pasado, no le quiero echar a ningún licenciado ni nada. Todos se hicieron lo que pudieron con lo que teníamos. Pero sí era un poquito más de que nadie sabía cómo dar la clase. Ellos tampoco están acostumbrados a dar la clase de manera virtual, es más presencial, es más de que preguntas, de ver a los alumnos. Entonces no era tan sencillo para ellos, pero ahora te digo, o sea, los licenciados hasta te forzan de alguna u otra manera a que tú te pongas a leer, a que tú te pongas a investigar, te están preguntando de las cámaras prendidas, ahora sí, o sea, sí te están forzando a que de fregadito un poquito algo aprendas. Perfecto. Sí. Antes de ir a corte, quiero hacerle una pregunta a los tres. Que me digan rápidamente, en 5 palabras, ¿es necesario convivir con otras personas para el proceso de la educación? Kurt, Evidentemente sí, por supuesto que sí, pero en pandemia hay que tener tolerancia a las excepciones. Y tú perfecto, puedes convivir a partir de la tecnología. Yo en eso estoy totalmente seguro. perfecto. Abril, Sí, es indispensable y hay que echar mano de la creatividad para suplirlo en la medida de lo posible. gracias. Y Andrea, más allá de arreglarse, irse guapos y guapas a la facultad, ¿es necesario convivir con los demás para la educación? Sí, sí es necesario, totalmente. Uno necesita ver a sus maestros. Perfecto. Vamos a corte comercial y regresamos para hablar de los retos de la educación para el futuro. Estás entre generaciones. entre generaciones. Oh, oh. Regresamos al tercer bloque de este programa donde estamos hablando del regreso a clases. Recordemos que aquí nos están comentando que Christopher se encogió. No, no se encogió, tampoco se tostó. Tuvo que salir de la ciudad, entonces aquí estamos, aprovechamos para mandarle un saludo porque nos está viendo Christopher. Nos vemos por acá el lunes. Y vamos a hablar ya en este último bloque donde ya hablamos de cómo nos está yendo, de qué cambió,
de qué estamos viviendo, cuáles son los retos. Vamos a hablar del futuro. Y antes de empezar a hablar del futuro, quiero traer a colación un tema que ya hemos tratado anteriormente aquí, que es el pago de las colegiaturas. La Universidad Autónoma de Chihuahua está teniendo ahí algunas desavenencias con algunos alumnos que dicen que no es justo el pago del 100% de la colegiatura porque ellos no están yendo a las instalaciones, no se están utilizando, no se está acabando el papel del baño de la Facultad de Derecho, si es que ya hay. Entonces, la pregunta es, cuando nosotros pagamos una colegiatura, una inscripción, una mensualidad, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Estamos pagando el acceso? ¿Perdón? Se nos congeló Andrea. ¿Estamos pagando el acceso a las instalaciones de la escuela o estamos pagando el servicio que nos están dando? Abril. Fíjate que yo estuve preguntando mucho con amigas mías que tienen a sus hijos también en escuelas particulares o incluso la cuota que se da a los padres de familia en escuelas públicas y no hay consenso, o sea, el debate es amplio. Mi opinión es que las escuelas, tanto públicas como privadas, siguen teniendo gastos, o sea, no todo es infraestructura, los honorarios de los maestros, los materiales. Ahora muchos maestros están gastando más de lo que gastaban antes en el desarrollo de herramientas para poder atender a nuestros hijos. Entonces, sí es un debate interesante porque entiendo los dos puntos de vista, o sea, los padres de familia también dirán, bueno, es que yo también estoy pasando por una crisis y cómo es posible que no sean, pues sí, que respeten un poco que estamos atravesando por este momento. Sin embargo, pues finalmente las instituciones educativas, sobre todo las privadas, pues también necesitan subsistir. Las grandes escuelas, las que tienen una gran infraestructura financiera, han ofrecido ciertos beneficios, pero las que son pequeñas, o sea, la realidad es que vamos a volver y las pequeñas escuelas quizás ya no van a abrir y los hijos no van a tener esos espacios. En las escuelas públicas nos estamos topando que muchos niños están ingresando a este ciclo escolar que venían de escuelas privadas y como decía el maestro Kurt, ahorita ya hay grupos de 50, 55 y hasta 60 gracias a todas las personas de instituciones privadas que migraron. Es correcto ese punto porque ya lo he escuchado en varias ocasiones. Para que mi niño esté viendo la televisión y me cobren 5, 6, 7 al mes, pues mejor lo saco, lo pongo a que vea la tele, a lo mejor contrato a alguien que le dé asesorías, pero dejamos el pago de la institución educativa. Andrea, ¿tú qué tienes que decir al respecto de la colegiatura que pagas en la facultad? Fíjate que igual yo estuve preguntándole a mis compañeros. De hecho, hubo un compañero de mi escuela que hizo una publicación en Facebook, no sé si le han tocado verlo, se hizo medio viral, donde exponía que porque teníamos que pagar tanto, que estábamos en pandemia, se le pidió a la UASH que pudiera bajar la colegiatura, si no es de que quitarla. El TEC tengo entendido que sí lo hizo. La UACH no lo hizo, nos quitó nada más lo que le toca a la sociedad de alumno, que son 80 pesos. Entonces, pues no es realmente nada. Yo lo vi, o sea, existe gente que realmente le pegó muy duro la pandemia, la contingencia. Existe gente que realmente no podía pagar la inscripción. Yo no sé por qué no se pudo condonar la inscripción. Realmente no estamos yendo. Cuando digo, le pregunté a mis compañeros para ver qué opinaban ellos. Muchos están en contra, muchos están diciendo que por qué tuvimos que pagar si no estábamos yendo, no somos presenciales. Otros decían, es que yo entiendo, de ahí es donde pagan pues cosas de la universidad, la luz, o sea, hay gente todavía en la universidad. También pagan algunos, me dijeron, no sé si estoy en lo correcto, la verdad, salarios de algunos maestros, o sea, un poquito también, porque también no es como que pues paguemos mucho. Pero, o sea, la verdad es que la mayoría estamos muy inconformes, no se tenía que haber pagado, sí, eso sí, nos dieron muchas facilidades de pago, o sea, mucha gente le condonaban los pagos, que pudieran becas, que hicieran muchas cosas, pero es que no todo el mundo tiene la posibilidad. Y digo, si el TEC pudo hacerlo, porque nosotros en la UAC no pudimos. Eso es lo que yo quería saber. Yo tengo entendido que ya está todo desde, pues, los
sea, lo de egresos y lo de ingresos, o sea, los presupuestos ya están establecidos, pero ¿por qué no se pudo? O sea, estamos en una contingencia y pues nadie está yendo a la universidad. Y ni siquiera hicieron una plataforma para poder tener clases. Es muy interesante lo que planteas, pero dejé al maestro Kurt al final porque él nos puede dar la perspectiva de un docente universitario. Aparte, si la memoria no me falla, tiene usted muy buena relación con el hermano rector de la ULSA. Y nos puede dar también la perspectiva desde una institución que evidentemente tiene costos más altos que el TEC de Chihuahua o la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro, ¿qué tiene que decir cuál es su postura con relación a las colegiaturas? Bueno, yo pienso que las colegiaturas de una u otra manera pues no pueden eliminarse, o los costos que en un momento determinado se establecen dentro de lo que es esta pandemia o esta emergencia en la que nos encontramos. Si bien es cierto, aparentemente vamos a ver si están los insumos, se consume a lo mejor menos luz, en fin, algún tipo de cosas, pero normalmente los gastos fundamentales de las propias universidades públicas o privadas, pues no es solamente el pagar o no pagar la luz, ¿sí? Son muchas otras cosas, hay que incorporar, muchas instituciones han contratado plataformas específicas para poder tener una cobertura lo más amplia posible, lo mejor posible con todas las áreas del conocimiento. Y eso no es fácil, eso sigue siendo y sigue teniendo costos, ¿sí? Los maestros, independientemente de que haya en la universidad, yo también dejé de ser académico de la universidad por jubilación hace poco tiempo. La universidad hace una enorme actividad, un enorme esfuerzo, y los ingresos propios que se pagan a partir de las inscripciones o las inscripciones básicamente semestrales, pues realmente representan un mínimo elemento dentro de los costos generales que representa el manejo de la universidad. Con respecto a las cuestiones tecnológicas, la universidad tiene una plataforma extraordinaria. Tiene su propia plataforma, la plataforma Moodle, y tenemos una serie de herramientas dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua que son realmente extraordinarias. Quizá el aprovechamiento sea muy bajo en relación al potencial y a la capacidad que tenga, pero eso no depende de la universidad o no depende estrictamente de la colegiatura. Depende fundamentalmente de lo que los maestros, lo que el personal académico y el personal discente, o sea, los alumnos, estén dispuestos a manejar y a desarrollar, ¿sí? No es cuestión de decir, ay, me gusta más esta otra plataforma, pues vamos a aprovechar las que tenemos y vamos a aprender sobre las que tenemos, ¿sí? Porque Maestro, eso le pone orden, le da sentido, le da dirección a la universidad. En la Universidad de La Salle estamos trabajando con la plataforma de Microsoft Teams y tiene un costo elevadísimo, supongo, ¿sí? Y todo el mundo nos capacitamos y todo el mundo entramos por la línea derecha a tratar de trabajar sobre la plataforma. Pero tenemos la plataforma Moodle en donde todos los esfuerzos y el peso y el soporte fundamental de todo el control escolar nuestro, el control escolar de nosotros, está sustentado en esa plataforma. hablando, En el Power Campus tenemos una enorme cantidad de alternativas. maestro, ¿sí? hablando precisamente de las plataformas, como bien lo comenta, la UACH tiene años contando con la plataforma Moodle, Así es. añales, pero creo que por comodidad se había relegado ese tipo de estrategias o de herramientas para la educación exclusivamente para los que quisieran entrarle a la educación Así es. virtual de inicio. Era Aquí el la libre pregunta... albedrío. Aquí la pregunta es, y se la quiero hacer a los tres, empezando por Abril. ¿Podremos aprender algo de este cierre de ciclo pasado, inicio del ciclo nuevo? Y esperemos que nada más sea la mitad del ciclo, pero ¿podemos aprender algo de lo que estamos viviendo e implementarlo para mejorar la educación en el futuro? Yo esperaría eso. Realmente los esfuerzos que se habían hecho anteriormente por la educación a distancia, que tiene grandes bondades, eh, habían sido limitados, quizás estaba mucho más cómodo, mucho más común que la gente prefiriera la modalidad presencial. Estamos hablando de que en este modelo presencial ha sido utilizado por muchas generaciones anteriores, ¿no? Entonces, el poder migrar hacia esta nueva modalidad de educación virtual
realmente espero que no se ha desechado todo este esfuerzo que se está realizando para alcanzar el tener una educación a distancia de calidad, porque esto va a ayudar a muchas personas que anteriormente no tenían acceso a la educación, puedan accesar, podemos lograr reducir la deserción escolar, que es un tema que durante mucho tiempo se han buscado las causas, y quizás esto pudiera ser una herramienta muy valiosa para la gente que desafortunadamente deserta de sus estudios. Entonces, ojalá, yo escucho muchas personas que dicen que ya quieren volver a la normalidad y que ya quieren retomar a las cosas exactamente como estaban anteriormente, y yo esperaría que no, yo esperaría que estos aprendizajes no fueran desechados, que fueran introducidos y que fueran también valorados como lo que son, herramientas valiosas que van a favorecer a que todas las personas tengamos acceso a la educación. Excelente. Andrea, digo, ya estás por terminar, si mal no recuerdo, ya estás por terminar la licenciatura, pero quiero pensar que no te vas a quedar ahí. ¿Crees No. que este tipo de acciones que estás llevando, tanto de acciones como de herramientas, donde nos comentabas tú que los maestros le están echando más ganas, que les están dando material para que ustedes se preparen antes de clase, que eso es algo que siempre nos han dicho los maestros, pero jamás les hemos hecho caso? ¿Crees Sí. que este tipo de actividades, de acciones que se están tomando, se puedan quedar para el futuro? Claro, claro que sí. Yo digo que, como estamos diciendo, hay que aprovechar las plataformas que ya estamos viendo que existen. Ahorita fue una pandemia, ahorita no se puede ir a la universidad, no se puede ir a las escuelas, nos tocó hacerla así, pero podemos utilizarla para que nos siga ayudando. O sea, quién sabe, a lo mejor yo cuando me toque mi maestría, pueden darme ciertas formas de facilidades para no tener que estar yendo, ya puliendo los programas, los maestros, los alumnos, ya puliendo qué es lo que tiene que hacer cada uno, como que poniéndonos más en onda de lo que estamos viviendo. Es una era totalmente cibernética ya, o sea, tenemos que aprender también a utilizarla. Entonces, utilizando estas plataformas que ya vimos que existen y sabiéndolas usar correctamente, va a ser un plus bien cañón para todas las universidades, para los niños, para los papás, igual y también va a ser muy fácil para los papás cuando ya sepan agarrar el ritmo, cuando no se les cargue tanto la tarea a ellos, claro. A los maestros, a los licenciados, va a ser mucho más fácil para todos, de eso se trata, para eso es la tecnología, para facilitarnos un poquito más la vida. Entonces, sabiéndolo utilizar, yo siento que vamos a hacer cosas bien cañonas, bien grandes. Podemos utilizarlo en conferencias, podemos utilizarlos en clases, que los licenciados puedan dar clases máximas, o sea, muchísima gente, ¿sabes? A los niños también, actividades. Yo siento que podemos utilizarla para cosas muy cañonas una vez que ya le agarremos 100% a pues el hilito, porque nadie está acostumbrado a lo virtual, yo siempre he ido presenciales. Maestro, Sí, el programa se llama Entre Generaciones porque evidentemente reconocemos la coexistencia en este tiempo de la vida de varias generaciones. Y los niños de abril, que hoy están en kinder y en primaria, si mal no recuerdo, eventualmente habrán Sí. de llegar a la universidad. ¿Será necesario para las instituciones educativas de nivel superior implementar este tipo de programas para ofrecerle a los estudiantes, ya dejarnos del lado de la dualidad de o eres presencial o eres virtual, sino compaginarlo para enriquecer precisamente la calidad educativa de estos niños que hoy están aprendiendo en televisión, pero el día de mañana van a estar en la universidad? claro. No, yo creo que ambas herramientas son importantes de aquí para adelante, tanto lo virtual como lo presencial, eso es fundamental, ¿sí? Los hijos de abril evidentemente van a llegar con un desarrollo impactante cuando sean alumnos universitarios, ¿sí? Lo importante es que muchos de nosotros, los académicos, ¿sí?, que estamos inmersos en todas estas cuestiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pues tengamos la capacidad, la inteligencia o ¿cómo se dice?, la humildad como para saber retirarnos si ya no estamos capacitados para movernos en este ámbito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un elemento que ya se quedó, llegó para quedarse. La tecnología no es algo que podamos desechar, ¿sí?
Es obvio y es evidente que hay actividades que requieren del contacto físico o presencial, pero habrá elementos que tengan mucho que ver con el manejo a partir de las herramientas. Acordémonos también que no solamente lo virtual es pararse frente a la televisión, a la computadora, prender la camarita y empezar a hablar. Tenemos toda una serie de elementos. Acuérdense, por una parte es la plataforma Moodle o las plataformas que hayamos diseñado o seleccionado, en donde vamos a contener la información de cada maestro y cada uno de nosotros, archivar, manejar y ponernos en contacto con la información de nuestros alumnos para que ellos desarrollen, ¿sí? Y la clase, ¿sí? Y la clase presencial. O sea, son dos elementos. Y en ambos parece ser que hay alguna parte, y aquí entraría lo que comentabas, de entre generaciones. Hay alguna generación, que no por edad, sino por actitud, que se está quedando analfabeta, ¿sí? Los analfabetas tecnológicos se quedan analfabetas porque quieren, ¿sí? Hay jóvenes que son analfabetas tecnológicos. Hay jóvenes que tampoco saben utilizar las plataformas. Antes de Así irnos a es. corte, les tengo una pregunta a los tres. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de este ciclo escolar para el futuro? En una palabra. A perfeccionar y a mejorar las técnicas y entender el valor de ellas. Perfecto. ¿Andrea? La resiliencia, tenemos que ser resilientes. Muy bien. ¿Abril? Innovación y adaptabilidad. Perfecto. Vamos a corte para regresar a la ronda rápida. Estás entre generaciones. Regresamos a Entre Generaciones, ronda final. Ya han participado, creo que Andrea ya tiene experiencia. Abril creo que no le ha tocado la nueva modalidad, pero es muy sencillo. Yo les digo una palabra o les hago una pregunta muy breve y ustedes me contestan en una palabra lo primero que se les venga a la mente. ¿Estamos listos? Kurt, Sí. regreso a clases. Yo creo que tenemos que dejar este semestre como un elemento de espacio específico, terminarlo de la mejor manera posible, identificando cuáles son, en ese FODA maravilloso, ¿verdad?, determinar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que cada institución o que cada sector de la educación en este país tenga e implementar un proceso estratégico mucho más eficiente. Una Yo creo que palabra. esto marca un antes y un después, ¿eh? Una palabra. Sí. Andrea, educación virtual. Complicado, pero no imposible. Abril, educación presencial. Y difícil de sustituir. Kurt, maestros. Una tendencia en constante cambio y movimiento. Andrea, tareas. Muchas. Abril, clases presenciales. Ya me lo habías dicho. ¿Ya te lo he dicho? Te dije Sí. educación virtual, ¿no? No, presencial. Educación sin maestros. Impensable. Andrea, coronavirus. Se fue Andrea. Kurt, coronavirus. Una maldición que si tiene como algo bueno la posibilidad de enfrentar de manera distinta el mundo moderno, ¿sí? Desnudó muchas cosas, no solamente la parte humana, la parte de la mortandad, sino que viene a poner al desnudo una gran cantidad de iniquidades que existen en este mundo y en nuestro país, lamentablemente. Y para cerrar, Abril, educación en casa. El futuro. Muy bien, con eso terminamos. Muchísimas gracias, Abril. Muchísimas gracias, Kurt. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, Estás... a ustedes, Omar, un abrazo, que estén todos muy bien, Andrea, Abril, que estén muy bien. Bonita conclusión Un de la abrazo, semana. maestro. A nombre de Un abrazo. Christopher James Barús, les recordamos que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo, a ser felices. Nos vemos el lunes.
Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.